Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, lo que se está cociendo entre ellos es una locura. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, zas. Aparece esta frase misteriosa de Can: gracias por enseñarme el amor. ¿A quién se la dedica? Pues, para ser honestos, solo hay una persona en la que podemos pensar, ¿verdad? Obviamente Demet Özdemir. Y es que el salseo entre estos dos es de los que hacen historia. Siempre han tenido esa chispa, esa tensión que se palpaba hasta en la pantalla. Cuando trabajaron juntos en Erkenci Kusuf. La química era brutal. Se notaba a kilómetros. Los fans se volvieron locos, todos soñando con que fueran pareja en la vida real. Y vaya, qué motivos tenían para creerlo. Pero luego, ¿qué pasó? Se separaron cada uno por su camino, y los rumores volaron. Que si no se soportaban, que si esto, que si lo otro. La verdad es que nunca nos quedó del todo claro. Parecía que la cosa había terminado, y no precisamente en buenos términos. Había esa sensación de que algo no había encajado del todo bien. Y ahora, esta bomba. Can Yaman, con esa sonrisa pícara que tiene, suelta esto. No es un te quiero directo, pero es un agradecimiento enorme. Gracias por enseñarme el amor. ¡Guau! Para ser honestos, la mayoría de las veces, cuando alguien dice algo así, es porque esa persona marcó un antes y un después. Y si pensamos en las relaciones de Can, ¿quién creen que podría haberle enseñado el amor de esa manera tan profunda? ¿Demet? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está reconociendo algo importante. Quizás en su momento, por juventud, por cosas de la fama, no supo valorar lo que tenía. O tal vez hubo malentendidos, o simplemente las cosas no dieron para más entonces. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, se da cuenta del impacto que Demet tuvo en su vida. Y no solo a nivel profesional, que también. Sino a nivel personal, en su forma de sentir, de entender las relaciones. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para crear expectación para un nuevo proyecto, o simplemente para avivar las llamas del salseo. Y sí, no podemos descartarlo. El mundo del espectáculo es así de complicado. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que Can está siendo sincero. Que ha reflexionado y ha llegado a esta conclusión. Es un mensaje muy potente. Piensen en ello. Si esto fuera solo para vender algo, ¿no sería más directo? Decir vuelvo con Demet o algo así. Pero este agradecimiento, esta frase tan personal, te hace pensar. Te hace imaginar a Can recordando momentos, quizás conversaciones, miradas de esos instantes que te cambian la perspectiva de cómo ves el amor. ¿Y Demet, qué pensará de esto? ¿Se sentirá halagada? ¿Molesta? ¿Sorprendida? ¿Quién sabe? Ella también ha seguido su camino, y le va muy bien. Pero esa conexión que tuvieron, esa sí que no se olvida fácil. Lo que es seguro es que esto ha puesto a todos a especular. ¿Estarán hablando? ¿Se habrán reencontrado? ¿Hay posibilidad de reconciliación? El gracias por enseñarme el amor puede significar muchas cosas, desde un simple recuerdo bonito hasta una puerta abierta para un futuro. Y a mí sinceramente me encanta este tipo de salseo. No solo por el drama, sino porque nos permite ver el lado más humano de estas estrellas. Que al final detrás de los focos son personas con sentimientos, con historias, con arrepentimientos quizás. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está intentando volver con Demet Özdemir con esta indirecta?